Muy buenas tardes, soy Carmen González de la Clínica de las Emociones y contigo, como todos los días, de lunes a viernes al mediodía. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, del vínculo con los hermanos, las emociones que nos despiertan. Pero antes quiero decirte la oferta que tenemos para mejorar como ser humano, la posibilidad de mejorar que tenemos a través de estos programas. Este programa, para comenzar, es absolutamente gratuito. Luego tenemos el martes la terapia Renacer, que es una terapia grupal, donde enseñamos a que las personas puedan mirar su inconsciente, viendo cómo, en este caso yo veo, analizo a partir del problema que trae una paciente, bajamos hasta el sótano del inconsciente para descubrir que allí está la raíz. Ahora, también recuerden que el viernes 7 de marzo tenemos la última sesión del curso introductorio de terapia emocional, de la diplomatura. Ustedes pueden matricularse nomás, pero para los que quieran, les hemos organizado un curso introductorio de 4 sesiones donde les explicamos al detalle de qué trata. Aunque si tú nos conoces, ya puedes tener idea de cómo es que trabajamos. Realmente trabajamos siempre y enseñamos eso, a trabajar siempre como si tuviéramos a un ser humano al frente y fuera la última vez. Alguna vez hace años, cuando vino una interna y me puso por escrito cómo había trabajado con un paciente, me dio mucha cólera, ¿no? Porque yo le decía, si tú tienes un hijo que tiene 14 años, como era el paciente que ella tuvo, y se va a ir a Japón o a donde sea y nunca más lo vas a ver, tú tendrías que darte con todo, ¿no es cierto? Si tienes un hijo, te gustaría que la terapeuta se dé con todo, no que lo llene de información, sino que pueda sentir lo que tiene y hacerle ver que siempre cuando hay un problema existe la posibilidad de solucionarlo si es que vamos a un terapeuta. Y me molesté porque fue muy débil en su información, ¿no? Claro, ahora me doy cuenta que quizás empezaba, pero uno tiene que jugarse entero, ¿no? Yo tengo que ponerme en mi caso como que fuera mi hijo, cómo me gustaría que la terapeuta o el terapeuta atienda. Ahora, como siempre, toda esta información que nosotros tenemos, que hemos aprendido a lo largo de más de 25 años, entonces todo eso lo hemos puesto en cursos y estamos enseñando a través de una diplomatura de solo una vez por semana y que no es solo para psicólogos o psiquiatras, sino para todas las personas que tienen vínculos con otros seres humanos, ya sea asistentes sociales, dentistas, médicos, pero también para cualquier ser humano, porque es una forma de aprender, pero aprender no solo con la cabeza, sino con cada caso. En cada caso que presentamos en el curso se mueven emociones y eso es lo que damos en la diplomatura. Luego empieza el 19 de marzo y tenemos constelaciones familiares, tenemos nuestro encuentro de los sábados. Los sábados ya tú sabes que te vas a nutrir, los sábados terapéuticos. El doctor Tai, coincidiendo con el Día de la Mujer, vamos a hablar de un tema sobre qué tipo de mujeres son aquellas que creen en promesas. Seguramente personas hambreadas de amor, que no lo tuvieron en la infancia y aunque sea quieren creer en las mentiras que les dicen. Entonces, acá se llama el taller, las mujeres poderosas no creen en promesas, creen en ellas. En cuanto me hacen una promesa, primero tengo que ver quién la hace, porque puede ser un fanfarrón, un mentiroso. Los seductores siempre son expertos en labia, en floro.
Pero además de eso, de los antecedentes de la persona, uno tiene que saber, el corazón no engaña, si es que tú sientes que lo está diciendo de verdad. Y si no, y si falla, ahí nomás falla, chao compadre, chao. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que Ken Zipper, que ha fallecido el año pasado, en noviembre, el anteaño en noviembre, ha estudiado lo que él ha llamado el complejo fraterno. Si bien en el complejo de Edipo, que todos tenemos, todos, tú también, porque somos mamíferos, animales, entonces tenemos una parte que al niño le atrae la madre y a la niña le atrae el padre. Y a veces hay hombres, por ejemplo, que prefieren a la hija que a la madre y entonces la empoderan cuando la hija tiene que saber que en jerarquía primero está la madre y después ella. Pero hay hombres que se llevan mal con la esposa y entonces inconscientemente las hacen rivalizar. Hubo un caso acá de que a una fiscal, creo, a una abogada fiscal, creo, ¿no? Su hija la mató. Porque empezaron a pelear en la noche, la fiscal creo que era siempre la reñía y se apagaron las luces, y cuando se apagan las luces es más difícil que yo vea lo real, sino que soy más proclive a que me salgan mis emociones. Y entonces la hija se fue encima de la madre encima de la hija y acabó matándola. Y ahí había un problema, ¿no? Que el padre, creo que era juez, creo que la madre no era fiscal, era una mujer común y corriente. Y el padre cargaba a la chica, la ponía en sus faldas siendo adulta. No permitió que la niña resolviera el Edipo. Mi papá me gustaba cuando era niña, ya no, es el macho, el hombre de mi madre, punto. Pero no. El padre, como se llevaba mal con la esposa, las hacía competir. Y compitieron tanto, y la madre, también era competitiva, porque ella había nacido en una familia, pero era melliza de la hermana. Entonces, entre mellizas, los odios los guardan, porque ambas quieren competir por el padre o la madre, pero a veces lo tapan con amor, y se adoran. Después están los hijos, después está el esposo, primero es la melliza. Claro, son traslados de afectos, como que un río se va para un lado, ¿no? Entonces, eso hay que verlo. Y acabó matando a la madre, ¿no? Y lo increíble fue que la melliza, si yo tengo mi hermana melliza y su hijita la mata, me da pena mi hermana, pero me da pena la criatura. Y yo digo, ¿qué mi hermana hizo también con esa niña? Pero ella odiaba a la niña y pedía cárcel para ella. Una madre es madre. Si la madre hubiera vivido, no hubiera pedido ese castigo tan terrible, probablemente el odio a la hermana. Entonces las emociones se trasladan como ríos, se encuentran con un cerro, dan la vuelta. Por eso es importante saber básicamente cómo funcionamos, nuestros amores, nuestros odios, que son naturales, y a partir de eso ver qué cambios raros hay. Entonces, entre hermanos no solo se aman porque atacan a mi hermana y yo me muero de pena, o a mi hermano, y lo defiendo, pero eso no quiere decir que también no haya odio, y que cuando peleo por el control remoto o por un juego quieras matarlo, no, desaparecerlo. ¿Qué es matarlo en otras palabras, no? Pero los niños dicen desaparecer. Y entonces, y también tengo celos cuando veo que a él le compran, o a mi hermano o a mi hermana le compran algo más bonito. Digo, mi mamá la quiere más, y tengo celos, ¿no? Y tengo rabia, y tengo rivalidad, quiero ser mejor que ella. ¿Cuántos hermanos, no solo mellizos, sino cuántos hermanos, cuántas familias vemos que el segundo hermano, frente al primero que es el amado por la madre, ellos son como más estudiosos, más inteligentes, o se quieren hacer los más poderosos,
como para compensar. Mi mamá lo quiere a él, pero yo estudio una profesión y yo voy a ser exitoso para la madre, ¿no? Entonces, pero todo escondido, no es consciente. Nosotros trabajamos en la oscuridad, en lo que no se ve, en el inconsciente. Entonces, el día de ayer, y las madres, tenemos que hablar con los hijos de esas emociones. No decirle, oye, tú la odias a tu hermana o a tu hermana porque, no sé, porque puede ser, no sé, más alta, más baja. No, al niño se le hace ver su emoción sin culpa. Hijito o hijita, tú tienes celitos de tu hermanito, ¿no? Pero eso es normal, hijita, porque cada uno tiene una riqueza. Él puede ser que sea más gordito, pero a lo mejor tiene más fuerza. Tú eres más flaquito, pero a lo mejor puedes hacer más gimnasia. Todos tenemos riquezas, todos. Entonces, esa es la forma, ¿no? Entonces, no rivalices con tu hermano, hijito, porque yo los quiero a los dos. Tú, si lo veo que se odia, pero también lo quieres, si atacan a tu hermanito, tú lo ayudarás. Entonces la madre no está para decir, oye, no seas envidioso, oye, porque la envidia también es parte. Entonces la madre tiene que decir bonito para que él se dé cuenta que es envidiosito, que no tiene razón de ser y acaba con la envidia. Entonces, eso es muy importante, que la madre administre. Primero, no le va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Te empujas a tu hermano? No, esa no es la función de la madre. Hay que decirle, mira, tú le empujas a tu hermano, hijito, porque tienes cólera. Leerle la cólera. Leer quiere decir, ya vi que tienes cólera. Leer la cólera, leer la emoción es descubrir qué emoción. Y no preguntarle al hijo, ¿qué te pasa? Cuando él ni sabe. ¿Cómo un niño va a decir, sí, me da envidia, creo que lo quieres más, quiero que se desaparezca? No, yo tengo que decirle, la madre sin espantarse. Entonces, así como hay un complejo de Edipo donde la niña se enamora del padre, etc., también hay un complejo. Complejo quiere decir que no es simple, donde hay muchas emociones entre los hermanos. Y ahí siempre tiene que ver la posición ordinal y el trato dado por la madre. Pero vamos a hablar de un caso concreto, ¿ya? Un caso concreto. Un paciente de 22 años tiene una hermana de 34. La hermana es diseñadora de interiores y él está estudiando antropología. Bien, la mamá de ellos es muy violenta y el papá tranquilo, pero un poco irresponsable. La que mantiene la casa es la mamá, él es bueno. El papá, su gracia es que es pasivo. Entonces nosotros acá en la terapia lo que hacemos es vemos por qué el padre es así. Cuando viene alguien, y lo mismo tienes que hacer tú. Si a ti tu padre te ha pegado, la madre, o se han comportado horrible, tú tienes que analizar para ver qué pasó. Acá no somos fiscales de los padres para decir, le pegó, mal hecho. No. Yo tengo que ver por qué mi papá era así. Porque nadie puede esperar que los padres sean santos. Porque somos mamíferos en evolución. Vamos cambiando. Venimos de ser salvajes totales. Ahora somos un poquito salvajes, ¿no? Entonces, cuando viene este joven, le pregunto cómo es la madre y me dice, ay, tiene un carácter feo mi madre. Y mi papá, bueno, es muy bueno. ¿Y quién mantiene la casa? Bueno, mi mamá, él poco da. Y bueno, pero dice, mi cólera es contra mi hermana. La odio a mi hermana, la odio con todo el alma. Y yo soy igualito que mi papá. Mire lo que dice, yo soy igual que mi papá. Y su papá es, creo que trabaja en construcción, pero es muy pasivo. Creo que lleva libros. Y me dice no es construcción. Él ve pantallas en una municipalidad y anota para ver si es que hay peligros, hay robos en la calle, todo. Es veedor de una municipalidad, pero mirando todo el día el control, las cámaras. Entonces,
le digo, mira, y cuéntame por qué tiene... Yo a mi mamá la quiero muchísimo. Yo soy como mi papá, porque mi papá es un hombre tranquilo, sereno, y me gusta su carácter y yo soy como él, pero tengo una rabia enorme. Mi problema es como con mi hermana. Me acuerdo que de chiquito una vez tenía yo mi juguete y se molestó y lo hizo pedazos el juguete. Y también me pellizcaba y me jalaba orejas. Era mala mi hermana. ¿Y te hacía cariño? Bueno, sí, también. ¿Y cuándo te jalaba orejas? No, cuando yo me quería ir a la calle. Entonces, yo me pongo a pensar, y la mamá, que él reconoce que es violenta y que violenta a la hermana, ¿por qué no tiene cólera con la mamá? Y yo le digo, mira, cuando un niño ve que la madre es una mujer violenta o un padre con un hermanito, más sufre el que ve golpear. Porque el hermano que golpeó la estará maldiciendo al papá o mamá en ese momento y se acaba. En cambio el otro sigue viviendo pues con no sé, con una bomba y no sabe en qué momento va a volar esa bomba. Entonces eso ya lo sabemos los terapeutas, ¿no? Entonces hay un libro de Freud, un capítulo que escribe que se llama Pegan a un niño, donde se demuestra cómo el que observa sufre más, porque es interminable, nunca termina de tener el miedo. Le pregunto a este joven si le tiene miedo a la mamá. Me dice sí. Le digo, pero qué curioso, tú tienes miedo, pero a la vez dices que tu mamá es linda y que es buenísima y que nunca te ha hecho nada y que no le tienes cólera, pero le tienes miedo. El miedo es cólera, es odio. Y le explico lo que te voy a explicar a ti hoy, para que sepas que las personas temerosas han sido maltratadas y tienen el odio guardado. Yo le decía a él, si yo estoy sentada acá en mi consultorio, en una salita, esperando a un doctor, y veo ahí, te veo a ti con una mochilaza y me das miedo. No sé por qué, pero me das miedo. Pensaré que hay algún peligro en esa mochila, no me gusta tu cara, pero me das miedo. Pero tú no tienes nada de peligroso. Entonces, el miedoso cree que lo van a agredir. ¿Dónde está la agresión? ¿En mi cabeza, que imagino, o en tu cabeza? Me dice en su cabeza. Eso quiere decir que el miedoso pone a todos como agresores, cree que le van a hacer daño. Y es que él proyecta, así como cuando vas al cine, ves el ecran donde sale la película que la traen desde atrás, tú también de atrás proyectas el odio guardado que no te atreviste a sacar en tu casa, ni te atreves a darte cuenta ahora que te pertenece y crees que eres muy santo e imaginas que te van a hacer daño. O sea, el miedoso está lleno de cólera y hay que ayudarlo porque sufre demasiado. Entonces, yo me ponía a pensar cómo este muchacho está lleno de rabia y como sé que todo es de 0 a 5 años, yo me ponía a pensar y entonces es contra la madre también, porque el niño a los 5 años está vinculado a la madre, 2, 3, 4, 5, y él en ese momento solo veía que le pegaba a la hermana. Entonces le pregunto a él, ¿y tu mamá te da miedo? Un poquito, me dice, cuando grita, pero no, mi mamá es linda, me da miedo cuando grita, pero a la que odio es a mi hermana. Entonces allí, pero ¿y tu papá? ¿Por qué dices que eres como tu papá? Porque mi papá también es callado y yo me he vuelto callado. ¿Y te gustan los chicos o las chicas? No sé, ¿qué me gusta? No sé. A ratos me gustan los chicos, a ratos me gustan las chicas. Se ha quedado como un niño en el limbo, no sabe a dónde va. Entonces empiezo a preguntar por qué. Le digo, ¿te has puesto a preguntarte primero por qué tu papá, que es tan santo, se casa con una mujer tan violenta como dices que es tu madre con tu hermana? ¿Por qué? ¿Qué gana un hombre de casarse con una mujer violenta? ¿Cómo él puede ser tan lindo
y la mujer tan violenta? Entonces me dice, no sé, le empiezo a preguntar por el padre y el padre ha perdido a su madre cuando tenía 3 años. Perdón, al padre cuando tenía 3 años. Es el primer hijo, pero la madre de él es violenta y él le tenía temor a la mamá. Todo le obedecía. Entonces, sí, claro, hay una parte de él violento también, pero que no ha salido. Solo sale la mayor parte, que es el terror a la madre. Es sumiso con la mamá. Y entonces también se busca una mujer violenta como la madre para poder sacar su miedo. Y este muchacho le viene por 2 vías el odio a la madre. Primero, tiene odio guardado este chico porque ha visto a la madre gritar y le ha dado terror. Pero ha hecho un mecanismo que se llama formación reactiva y se ha quedado tan pancho. Niega eso. Y esa rabia se la ha pasado a su hermana. Entonces, ha idealizado a la madre. Cuando tú idealizas a la madre o al padre y lo ves maravillosos y al otro personaje lo ves espantoso, es que le estás quitando nota a uno para verlo con 20 y eso se lo pones al otro, le quitas nota a uno y eso se lo das al idealizado. Al papá, al que no quieres, en lugar de 14 le pones 6 y esos 8 puntos le pones al otro porcentaje, a la otra persona para verlo mejor. Eso es la idealización y denigración. Hay mucha gente que dice, mi papito era maravilloso y mi mamá horrorosa. No, no es así. Él tenía otra personalidad, pero no era tan maravilloso porque veía que tu mamá pegaba a la hermana y no decía nada. En este caso, entonces, el marido, el papá le tiene miedo a la madre y él lo ve como, no, es que no le gustan líos. Todas las mujeres que ven a su papá tranquilito dicen, no, es que a él no le gustan líos. No, es que se ha quedado castrado. No puede sacar la cólera porque es tan grande que va a avasallar a todos, porque no tiene la destreza para sacar poquita agresión. Uno tiene que sacar poquita agresión en relación a la agresión del otro para defenderme. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas así a la hija? No, así no se grita. No grita él, pero le pone un cuadre a la esposa. Pero en este caso no, porque como la veía como la madre y él se encogía como niño, y los hijos dicen, no es que a mi papá no le gustan líos, no puede, porque le saldría una rabia enorme, entonces prefiere quedarse castrado. Entonces el chico comprendió que a su hermana la quiere, era pesada, pero que él creía que era puro odio. No pudo ser rival nunca porque la hermana le llevaba 11 años. No tenía celos porque la mamá no la prefería a la chica y el papá tampoco. No había envidia porque no, pero sí había un traslado del odio de la madre a la hermana. Entonces a la hermana la veía horrorosa y a la madre una santa. Por eso es importante que tú, que has de tener hermanos o primos con los que te criaste, puedas ver eso. ¿Cuántas familias están odiándose y no se dan cuenta primero que cuando hay un problema familiar es que ha habido padre entre hermanos, es que ha habido padre o madre inseguros que por inseguridad inconscientemente los pueden hacer pelear, o que les da miedo una hermana o un hermano poderoso y se alían con el otro. La mamá no puede aislarse. Los problemas de un hijo no se ventilan en público. A un hijo no se le cuentan los problemas del otro. Cada hijo está en una torre. Bueno, quería decirles esto y yo creo que es importante que ustedes vengan a nuestros talleres, que aprendan, porque es importante, es muy importante poder analizar nuestras emociones. Y la envidia, por ejemplo, se me ocurre decir ahorita algo. Una chica era de las menores y se va a Uruguay y encuentra un hombre maravilloso en Uruguay, pero tan maravilloso parecía,
pero se habían complementado. Uno era mamá, otro era el papá, nunca tuvieron hijos porque aparentemente no se necesitaba. ¿Para qué? Si ellos se complementaban. Uno tenía a su mamá, el otro tenía a su papá, estaban felices. Pero muere el marido y ella siente que se viene abajo. No podía ya caminar porque le faltaba medio cuerpo. Por eso decimos que a la pareja no se le necesita, se le ama, que es diferente. Quiero vivir contigo, pero no porque te necesite. No te necesito para nada, pero quiero vivir contigo. Entonces, esta chica viene a Lima, pero cada vez que venía de viaje, ella veía la envidia de los hermanos porque eran inmaduros, porque todos estaban con mamá y papá, ninguno había estudiado o había sobresalido y la miraban con envidia. Pero ella se hacía la que no se daba cuenta. Cuando muere el marido y regresa, se da cuenta que la odian los hermanos. Es como verla sin marido y decaída, se le van encima. Ya no era la poderosa que tenía un marido y que ellos se envidiaban. Entonces, ustedes dirán, ¿y qué se hace? Corresponde que la madre, los hermanos mayores maduren para darse cuenta que todos tenemos esas emociones feas y podamos compartir nuestras emociones feas también con nuestros hermanos para ver que nadie es santo y nada más. Un abrazo para todos y espero que analices tu relación con tus hermanos. Abrazo para todos y me despido, pero no se olviden que mañana sábado es sábado terapéutico y vamos a hablar de las mujeres, las que nos hacemos las tontas y creamos promesas y creemos en promesas. No, mejor hay que afrontar la realidad tal cual es. Un abrazo para todos, buen fin de semana.